Hoy, como parte de nuestra serie que explora el Frente Amplio en Uruguay, hablaremos con dos personas que trabajan desde las bases, el movimiento. Partiendo de la conciencia de que nuestros movimientos sociales en Europa sufren de altos niveles de fragmentación, estamos interesados en conocer las experiencias de activistas y organizaciones que trabajan a lo largo de la larga historia del Frente Amplio, donde han construido alianzas e interacciones sostenidas en los movimientos de base y los actores institucionales por un largo periodo de tiempo. Hoy estamos muy felices de tener con nosotras directamente desde Uruguay la presencia de Romina Redesca y Eduardo Alonso, que trabajan desde el movimiento de base del Frente Amplio. Este movimiento de base está fuertemente consolidado, con una trayectoria histórica y con estructuras programáticas funcionales y efectivas en coalición con entidades y partidos políticos diversos desde la estructura del Frente Amplio. Los sistemas de organización de las bases, el movimiento, son complejas y sofisticadas y adaptadas a las necesidades de su larga trayectoria. Hoy vamos a tener el honor de poder empezar a conocer de su funcionamiento interno, de la mano de dos de sus integrantes que nos ofrecerán diferentes perspectivas intergeneracionales y de género. Hoy con nosotros, Romina y Eduardo. Muchísimas gracias. Romina tiene responsabilidades de delegada en Plenario Nacional, en la Dirección Nacional de las Bases de Montevideo, actualmente integrando la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, que es el espacio de conducción y dirección. Eduardo tiene responsabilidades de Dirección Nacional, integrante del Plenario Nacional del Frente Amplio. Es secretario ejecutivo de las Bases, instancia de dirección semanal, reducida en número de integrantes que se reúne previo a la mesa política como para amasar, se me gusta mucho, temas e ir generando consensos. Integra la Comisión Nacional de Programa y participa de la Comisión de Alianzas. Y ahora, si os parece bien, empezamos con la primera pregunta. Entonces, Eduardo y Romina, ¿nos podéis describir vuestro trabajo en general en las bases? ¿Cuáles son vuestras responsabilidades en la dirección nacional, como integrantes del plenario y en otras comisiones o responsabilidades que tenéis? Y Eduardo, si puedes explicarnos también un poco de tu labor dentro de la comisión de alianzas. Bueno, primero que nada, hola. Eh, Realmente un gusto y un desafío, tanto para Romy como para mí, esta entrevista, porque, bueno, eh, es una de las primeras veces que los compañeros y las compañeras de base somos, digamos, entrevistados para conocer cómo funciona como un todo el Frente Amplio y dentro de ese todo cómo funciona el movimiento, que es mucho más que las bases. El movimiento es el frente amplismo organizado en los comités de base. El frente amplismo como sentimiento, como movimiento, como por encima inclusive de sectores integrantes del Frente Amplio. Hay decenas y decenas de miles y cientos que se sienten frente amplistas, más allá de que llegado el día de una elección voten a uno o a otro sector, digamos, político dentro del frente, pero que por encima de todo se sienten frente amplistas. Eso es lo que se expresa en los comités de base, eso es lo que se expresa en el movimiento. Un movimiento que, como decíamos, en el cual también participan los sectores, porque tienen representación tanto en los propios comités de base, en lo que tiene que ver con sus militantes, como por ejemplo en las coordinadoras, que son, o departamentales, que son agrupamientos de comités de base, vamos a llamarle para que se entienda, por distritos. O sea, en el Uruguay no existen distritos, pero bueno, para que se pueda entender de manera internacional, una coordinadora vendría a ser un número de 10, 12, 14 comités de base en determinado distrito. Entonces, por ese lado, nuestro primer trabajo, digamos, tiene que ver con el hecho de, en primer lugar, mantener el anclaje territorial, digamos, o sea, nuestro sentido de pertenencia
y el hecho de generar el vínculo entre la dirección nacional, que es el plenario nacional, la mesa política o el secretariado del Frente Amplio, y la base, los comités de base. Nosotros, cuando asistimos a un plenario nacional, llevamos posiciones de los comités de base que se expresan, por ejemplo, en el caso de Montevideo, a través de las coordinadoras. ¿tá? O sea, Romy pertenece a una coordinadora, yo pertenezco a otra. A la coordinadora que represento somos 4 delegados y delegadas de esa coordinadora en el plenario nacional. A su vez, hay una segunda fase que viene a ser la reunión de las coordinadoras, donde allí esos delegados y delegadas de cada coordinadora eligen a su vez delegaciones a la mesa política, al secretariado ejecutivo o delegaciones a las diferentes comisiones permanentes o especiales. ¿Está bien? En ese sentido, hay algo muy importante. Cuando se hizo la primera reforma estatutaria y las bases pasamos a formar parte de la dirección del Frente Amplio, que es una particularidad universal, digamos, el hecho de que un militante de un comité de base en una organización política que tiene cerca de 500 comités de base, de que un militante se siente en un secretariado ejecutivo, en una mesa política o en un plenario nacional, implica un escándalo desde el punto de vista de lo que es la participación directa. ¿Está bien? Entonces, nosotros y nosotras funcionamos con una doble caracterización. Por un lado, somos delegados cuando llevamos posiciones de nuestros organismos territoriales, pero muchas veces nos toca ser representantes, porque se dan temas para los cuales no hubo tiempo de una consulta, no hubo tiempo de ir al organismo, o sea, son más o menos 15 días, 15 días los que hay de necesidad para que un tema baje, recorra los comités de base y vuelva. Entonces, no siempre hay tiempo. La fuerza política es una fuerza política de acción permanente que tiene que estar a la altura de la exigencia y del desafío, y muchas veces actuamos ya no como delegados, sino como representantes. O sea, damos nuestros puntos de vista tratando de imaginar, de entender, de interpretar lo que va a ser la opinión de ese organismo que representamos, damos cuenta a la vuelta y bueno, muchas veces acertamos y muchas veces más o menos, esa es la verdad. Pero tratamos siempre de movernos dentro de determinados parámetros. Hasta por ahí. Y lo otro que tiene que ver con la Comisión de Alianzas. La Comisión de Alianzas en este caso y en este momento es una comisión especial, no es una comisión permanente, y tiene que ver con y tuvo que ver con fundamentalmente las alianzas electorales para esta elección de octubre y de noviembre. De octubre, de noviembre si hubiera balotaje. Confiamos en que no haya balotaje y ganemos en primera vuelta en octubre. Por lo tanto, para la elección de octubre, ahí lo que se valoró fue, bueno, cuáles iban a ser las políticas que íbamos a llevar adelante para tratar de lograr algunas alianzas más allá del Frente Amplio, con sectores con lo que nosotros después más adelante podemos hablar, definimos como estratégicamente como el bloque social y político de los cambios. Bloque social y político de los cambios que es bastante más que el Frente Amplio. ¿Ah? Pero eso, digo, es otro tema. La Comisión de Alianzas hoy en lo que está abocada es a ese tema. Ya prácticamente hemos definido casi todo y bueno, sigue funcionando igual y veremos después de octubre
cómo encaminamos. Bueno, gracias a la intervención de Edu que allana un poco el camino para explicar más o menos cómo en realidad funcionamos y cómo es nuestra orgánica partidaria, ¿no? Con estos escalafones, con estos elementos, con estos componentes que hacen a una participación activa y cotidiana. Justamente en ese compromiso cotidiano es que asumo la responsabilidad que mis compañeros y compañeras me otorgan para representarlos en los espacios de dirección que adelantaba ya Edu de nuestra fuerza política, y esa representación creo que es sin dudas uno de los desafíos más grandes, porque esto de entender que mi voz no es solo mi voz y es la voz de muchas y muchas, y hacer síntesis y hacer llegar, hacer valer esas voces es un compromiso que se desprende totalmente de lo individual y que siempre tiene que tener una mirada de carácter colectivo. Esa militancia territorial a la que hacía énfasis Edu, en esto de cómo construimos y cómo militamos las bases, tiene mucho que aportar. Por eso estamos a lo largo y ancho de nuestra orgánica representadas, porque muchas veces hemos sido garantes de la unidad y sin dudas lo vamos a seguir siendo. También es importante la renovación, ya vemos muchos y muchas jóvenes con responsabilidades que aportamos constantemente y que nos encontramos en espacios de dirección. A mí me toca coyunturalmente estar en el Plenario Nacional, como adelantaba Edu, también en una de las coordinadoras de Montevideo y actualmente en la mesa política. A pesar de que yo quiero hacer hincapié un poco en esto de que, a pesar de que hoy no está repleto de jóvenes el Frente Amplio, sí tenemos peso en la dirección y eso es destacable porque nos abrimos paso y también nos lo abren porque nos comprometemos. En Uruguay, la juventud milita muchísimo porque se encuentra en todos los espacios de construcción política y sus respectivos movimientos, y eso es algo que lo vemos elección tras elección plasmado en las urnas. La franja de la juventud se manifiesta contundentemente haciendo uso de sus derechos ciudadanos y reafirmando la democracia. Y esa franja que nos acompaña y que cada vez somos más, es destacable y es importante enfatizar en esto de que también somos la dirección y es un honor para mí estar hoy en la mesa política representando las bases de Montevideo, espacio de dirección cotidiana y semanal, como ya lo adelantaba Eduardo, en esto de que muchas veces los tiempos son tiranos y nosotros tenemos que muchas veces no jugar el papel de delegados y sí de representantes, pero siempre con una responsabilidad característica. Y esa militancia cotidiana a mí me parece necesario destacar que es totalmente honoraria, porque estamos convencidas de que la vocación de carácter permanente del Frente Amplio es el camino, que nuestra mirada no es solamente electoral, cuando incluso hoy estamos a días de una nueva elección interna para votar quién será nuestro candidato o candidata a la presidencia que nos represente en las próximas elecciones nacionales de octubre. Nuestra mirada siempre es pensando, como dijo el general Liber Seregni, uno de los tantos fundadores y dirigentes históricos del Frente Amplio, importa por sobre todas las cosas la mañana siguiente. Y en esto es que el Frente Amplio tiene esa peculiaridad de que la política la hacemos todos en diferentes lugares de responsabilidad. El Plenario Nacional es la máxima autoridad del permanente del Frente Amplio, entre otras cosas. Allí es donde fijamos los objetivos y trazamos la estrategia del Frente Amplio. Por tanto, el estar y participar ahí como bases es sumamente importante. Las bases incidimos permanentemente y eso lo vemos plasmado siempre, lo cual también genera esto de empoderarnos, fomentar y entusiasmar la participación, porque sí, porque esto de el diálogo desde distintos puntos de vista, la discusión y el debate franco entre compañeros y compañeras para arribar luego a una síntesis, consolida la unidad en la diversidad y es la base de nuestra acción. Yo en el intercambio previo de correos hacía énfasis en esto de generar los consensos y salir constantemente en clave de unidad, que ese es un trabajo permanente y es un rol fundamental de nosotros como bases del Frente Amplio que me parece necesario hacer hincapié. Traté de ser un poco sintética, pero aportar lo que es esa mirada desde ese justamente rol que tenemos como juventud. Yo ya estoy saliendo un poco de la juventud, tengo 31, pero sí aporto una mirada un poco, capaz que un poco más fresca desde los lugares de inserción y de movimiento cotidiano. Muchísimas gracias. Qué buen marco para continuar indagando. Yo creo que sí, ¿no? Sí, creo que, a ver si, ¿Querías hacer hincapié en algo? Sí, sí, perdona, Carol, dale. no, si pudieras hacer un poquito, si pudieras explicar, Eduardo, un poquito así
tú has dicho que el bloque social político de los cambios es bastante más que el Frente Amplio. ¿Qué queréis decir con esto? Es un poco para clarificar un poquito esta y pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, a ver, nosotros tuvimos un congreso en 2021, en octubre, que fue un congreso de crítica, autocrítica, balance y perspectiva. Nosotros allí, como fuerza política, hicimos una autocrítica sobre lo que habían sido los 15 años de gobierno y el hecho de haber perdido la elección en 2019. Pero tiene que quedar claro algo, porque fue una autocrítica no desde el gobierno, sino una autocrítica desde la fuerza política. Y eso nos permitió una fortaleza enorme en el mundo. Me acuerdo que cuando trabajábamos para eso, decíamos, bueno, está lleno de ejemplos el mundo de partidos políticos que pierden elecciones y se despedazan después echándose culpas, ¿no? Entonces, ¿cómo éramos capaces de al mismo tiempo de ser autocríticos, de ser despiadados en el buen sentido de la palabra y manteniendo la fraternidad y desde dónde lo hacía? Y elegimos hacerlo desde el partido político. ¿Por qué? Porque entendimos que la responsabilidad última era de la fuerza política. Por lo tanto, desde allí lo hicimos y bueno, hicimos esa autocrítica y definimos una perspectiva, definimos una estrategia. Y esa estrategia tiene que ver con la consolidación de algo que ya lo venimos conversando desde hacía tiempo, que es ese bloque social y político de los cambios. ¿Qué abarca? Abarca, ni que hablar, al Frente Amplio, pero abarca a un conjunto de organizaciones sociales, a la sociedad civil organizada, con aliados que pueden definirse como clásicos, organizaciones, digamos, que pueden definirse como aliadas de la izquierda desde un punto de vista histórico, otras organizaciones nuevas, entre comillas nuevas, ¿no? O sea, que de alguna manera inclusive nos ha costado más relacionarnos, y además también tratando de ir generando algún tipo de contacto y alianza que también en lo político pueda sumar. Esto tiene dos aspectos. Tiene un aspecto que tiene que ver con el caminar a lo que nosotros definimos como un nuevo ciclo de transformaciones de izquierda, progresistas y populares, y tiene también el no menor ni mucho menos importante sentido de generar una base social capaz de generar los cambios, pero a su vez de hacerlos sustentables en el tiempo. O sea, allí nosotros hicimos y definimos un montón de sectores sociales, no solo organizaciones, sectores sociales que son y que forman parte objetiva de ese bloque. ¿Tá? Los trabajadores, los pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos industriales, los estudiantes, las organizaciones feministas, bueno, hay una lista, un montón. Y al mismo tiempo definimos algunas cuestiones que tienen que ver con las características del bloque. Y voy a ir redondeando por acá. El bloque lo definimos como, después en alguna otra pregunta capaz que podemos profundizar qué quiere decir esto. El bloque lo definimos como
que tiene su propia dinámica, ¿ah? En el cual hay momentos en que los integrantes del bloque vamos a estar más cerca y más, digamos, en la misma línea, por llamarles de alguna manera, y va a haber momentos que en su propia dinámica en el bloque va a haber algunos intereses que sin llegar a ser contrapuestos pueden llegar a ser tácticamente diferentes, más allá que en lo estratégico podamos seguir enfocando hacia el mismo lado. Hay ejemplos concretos de esto en el día de hoy, pero caminar en ese sentido. Y al mismo tiempo que plantearnos tres condiciones básicas para encarar el fortalecimiento del bloque, como lo son la empatía, la paciencia y la generosidad. Estas tres condiciones sumadas, vistas desde la política. La generosidad política, la empatía. Cuando conversamos con aliados, el ser capaces de también ponernos en el lugar del otro, como para entender a veces por qué nos cuesta generar determinado vínculo, y la generosidad política a la hora cuando hay que hacer renunciamientos a veces. Nos pasó muy claro cuando se organizó todo el movimiento que fue capaz de juntar 800.000 firmas para llevar a un plebiscito, a un referéndum, la ley de urgente consideración que presentó este gobierno. Juntamos 800.000 firmas, llevamos la ley a referéndum y perdimos por muy poquito. Pero construir ese acuerdo fue realmente trabajoso. Y ahí esas tres condiciones fueron fundamentales. Entonces, eso es un poco el tema del bloque. Repito, después podemos profundizar. Romina, me pregunto si hay algo que desde tu punto de vista quisieras añadir. Sí, yo creo que lo que estaba trasladando un poco Edu en cuanto a nuestro rol y nuestro acercamiento a los movimientos sociales y que un poco, y nuestro alejamiento también, que un poco era esto que trasladaba él en cuanto a que nosotros transitamos luego 2019 una etapa de balance, evaluación crítica, autocrítica y perspectivas, que después sintetizamos en un congreso en 2021 con un documento justamente con ese nombre, que nos permitió no solo sincerarnos, sino salir en clave de unidad con objetivos claros y fortalecidos, adentrándonos en una nueva etapa de construcción programática luego para recuperar el gobierno nacional y seguir transformando, mejorando la vida de la gente, que es en la etapa en la que nos encontramos ahora. Pero en esa autocrítica también nos dimos cuenta que nos habíamos alejado un poco de los movimientos sociales y que era necesario trabajar en esa relación, y nos adentramos en todo lo que fue ese proceso que hacía hincapié Eduardo en cuanto a lo que fue un proceso de recolección de firmas que incluso fue durante 2020, en plena pandemia, donde incluso teníamos ese desafío de cómo nos organizamos para poder salir a contactar y salir a buscar esas firmas y esa necesidad, y ese momento en el que también nos damos cuenta que es clave la militancia territorial organizada, porque después nos da, es fruto y genera esos logros colectivos grandes que también van de la mano de lo que es un trabajo permanente del Frente Amplio, porque nosotros hay una cuestión que se ve cuando estamos dentro de campañas electorales y demás, que es partidos políticos abriendo locales y manifestándose y encontrándose y visibilizándose en las calles, y en realidad nosotros tenemos 500 locales abiertos los 365 días del año con compañeros y compañeras trabajando permanentemente, y es esa cotidianidad que creo que nos caracteriza y que además nos genera la fuerza para poder, por ejemplo, ahora hacerle frente a un gobierno neoliberal
y generar y amalgamar y generar las condiciones para que justamente tratemos y estemos ahora en la lucha de volver a recuperar el gobierno nacional para seguir transformando la vida de la gente. Me parece que eso es destacable porque son cuestiones que hacen al Frente Amplio único en el mundo y son cuestiones que no solo nos enorgullecen, sino que me parece que son necesarias trasladar para entender que, bueno, que desde este lugar y desde esta experiencia, otro cambio y otra forma de hacer política es posible. Solo un dato para darle más sustento todavía al excelente planteo que hacía Romy. Cuando juntamos las firmas en plena pandemia, ni que hablar que no fue solo el Frente Amplio, fue el Frente Amplio, el PIT-CNT, que es la central de trabajadores, FUCBAN, que son las cooperativas de vivienda, bueno, hay una lista, los movimientos feministas, una lista de organizaciones que confluimos en la juntada de firmas. De las 800.000 firmas, el 56% las juntó el Frente Amplio. Y del 56% que juntó el Frente Amplio, el 92% las juntamos los comités de base. ¿Está bien? O sea que de 800.000, 400 y pico de mil las juntó el Frente Amplio y unas 400.000 las juntamos los comités de base. Ahí el valor material del trabajo territorial, ¿no? Porque digo, todo esto que estamos hablando, la participación, lo que... Bueno, está. Pero ¿cómo se expresa materialmente? Bueno, ahí es un tema bien concreto. Pues me gusta mucho esta expresión que has usado varias veces, Romina, que tiene que ver con la participación cotidiana, ¿no? Y una de digamos, de los vehículos para fortalecer esa participación cotidiana tiene que ver con la militancia territorial organizada, ¿no? Ahí creo que también nos has dado una pista, una de las claves, que hace que a pesar de haber habido ese alejamiento, con un esfuerzo se hayan puesto de nuevo en marcha los comités de base para poder hacer toda esta reflexión crítica. Porque una de las preguntas que me surgían a mí es, una vez que se rompe esa confianza o esa comunicación, cuando el tiempo ha sido tirano demasiado tiempo y se ha dejado de escuchar, ¿cómo vuelves a establecer los lazos, ¿no? Y eso es una de las cosas que nosotras hemos vivido, por ejemplo, en España, que ha habido también una iniciativa entre movimientos sociales y partidos políticos fuerte y todavía presente, pero donde todavía esa comunicación no se ha restituido de alguna manera. O sea que esa es una de las pistas que nos habéis dado, ¿no? De la diferencia y que yo noto como una diferencia con respecto al contexto español, ¿no? Pero luego hay otra que has mencionado, Eduardo, que son condiciones de fortalecimiento del bloque, ¿no? Y creo que aquí son claves también que nos dicen cosas de vuestra cultura, ¿no? Y hablas de la empatía, paciencia y generosidad. Entiendo que esto está impregnado en la cultura, pero ¿cómo lo fortalecéis o cómo, digamos, cómo le dais continuidad a esos elementos como parte de la cultura del Frente Amplio? Y con esto digo, bueno, serán formas de hacer, pero a lo mejor también hay estructuras o a lo mejor también hay formaciones. Os lanzo esta pregunta que no estaba dentro de las preguntas, pero está al hilo de mucho de lo que estabais hablando y de lo que nos interesa. Esto tiene que ver, o sea, esas tres condiciones las debatimos bastante, no por, digamos, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que nuestro Congreso de Crítica, Autocrítica, Balance y Perspectivas lo hicimos después que habíamos entregado las firmas, en octubre. Nosotros habíamos entregado las 800.000 firmas en julio. Por lo tanto, tuvimos un gran elemento a favor, porque no hubiese sido lo mismo ese congreso de crítica, autocrítica, en un ambiente de derrota si no hubiésemos logrado las firmas, a lo que fue ese congreso en un ambiente de victoria, en el cual habíamos entregado bastantes más firmas de las que necesitaba, 800.000. Y donde habíamos logrado generar, renovar lazos con el movimiento social
en un objetivo estratégico común. Entonces, ahí está un poco la respuesta, en encontrar cuáles son esos objetivos estratégicos y ponerlos por encima, podríamos decir, de los antónimos de lo que son esas tres condiciones. Nosotros hablamos de la empatía, hablamos de la paciencia y hablamos de la generosidad. Bueno, justamente, lo contrario a eso es lo que no debe ser. Por lo tanto, cuando discutimos esto, lo discutimos en esos términos, logramos, sobre la base de la experiencia que habíamos hecho unos meses antes, ¿cómo habíamos logrado eso? Yo voy a poner un solo ejemplo. Fueron 35 artículos de la ley de más de 450. La LUC, la Ley de Urgente Consideración, tenía más de 450 artículos, que iban, esto lo digo como para que tengan idea de lo que era la ley, que iban desde la manufactura de chorizos, se tenga claro, a lo que era la desmonopolización de los combustibles en el Uruguay. ¿Está bien? O sea, desmonopolizar los combustibles del Estado. O sea, en el Uruguay los combustibles están, el monopolio de los combustibles lo tiene ANCAP, que es un ente estatal. ¿Tá? La ley iba, imagínense lo que era eso. Nosotros llevamos a referéndum 35 artículos, de los cuales había 33 que el Frente Amplio había votado en contra. Había votado en contra la ley en general. Y después, cuando se pasó a votar artículo por artículo, esos 33 los había votado en contra, que eran el meollo, eran el corazón, el cerno de la ley. Pero había dos que el Frente Amplio los había votado, porque consideraba de que, bueno, de que no eran tan... Pero para el movimiento social, esos dos artículos había que incluirlos en los 35. Ese fue todo un tema. Si nosotros íbamos a incluir o no artículos que habíamos votado en el referéndum. Y ahí es donde aparece lo de la empatía, la generosidad y la paciencia, materializado concretamente. Entonces, cuando fuimos a discutir estas cuestiones, nos resultó bastante accesible el debate desde el punto de vista de que estábamos hablando de cuestiones que hacía pocos meses las habíamos hecho y habíamos aprendido, nos habían dejado una experiencia y la experiencia había sido muy buena. Había sido de lograr revincularnos, nunca cortamos los vínculos, eso también tiene que estar claro. En la autocrítica nosotros decimos alejamiento, jamás hablamos de ruptura. ¿Ah? Ni el movimiento social jamás ha hablado de ruptura con el Frente Amplio. Sí ha habido momentos de mayor acercamiento o de mayor alejamiento. Pero quiero decir, ese es un ejemplo bien claro de cómo juegan esas tres condiciones y de dónde salen. Y Romina, te puedo también a ti preguntar, ¿cómo crees que desde tu punto de vista se fortalece esa cultura, esas capacidades, esos valores que al final son anclajes necesarios para las alianzas que se sostienen dentro del Frente Amplio, ¿no? Y la participación de los movimientos? Y también teniendo en cuenta el cambio, ¿no? Cultural, histórico, en que todos hemos vivido, y también esa cosa que Margarita ayer decía, movimientos activos y los nuevos movimientos, ¿no? Que a lo mejor también hay ahí alguna clave que nos puedas comentar. Sí, yo creo que esto que hacíamos hincapié ahora en cuanto a nuestro congreso de balance, autocrítica y perspectiva, en el cual destacamos esto de que sentíamos un alejamiento del movimiento social, pero en una ruptura, que es importante lo que estaba trasladando Eduardo, porque eso en realidad nunca lo visualizamos, pero sí el hecho de cuando tenemos una oportunidad, como por ejemplo fue el tema de la recolección de firmas y demás, en el cual nos juntamos y nos encontramos más organizados, siempre esas oportunidades que tenemos las aprovechamos al máximo. Nosotros transitamos un periodo incluso de
de escucha activa, con una mirada descentralizada territorialmente, recorriendo todo lo que fue largo y ancho del país, con una iniciativa que fue el Frente Amplio Te Escucha, en el cual pusimos en práctica justamente todos estos valores que decía Eduardo, de la fraternidad, el respeto, la escucha, esto de dejar en lado lo que son cuestiones personales y sí centrarnos siempre en la perspectiva y en lo que es lo colectivo, en esa retroalimentación que nosotros entendemos que es fundamental porque tenemos que escuchar activamente para saber y marcar nuestra brújula de a dónde ir. También es algo que nos diferencia en cuanto a que no todos los partidos políticos somos iguales y uno lo ve, por ejemplo, al acercarse a cualquiera de nuestras reuniones abiertas, como puede ser justamente los días jueves en la noche, como para citarles alguna, que en los comités de base funcionamos con todos nuestros respectivos plenarios, donde cualquier vecino o vecina pueda acercarse y sumarse a construir política, y eso es de una apertura tan grande y una horizontalidad tan enorme que enorgullece. Y eso también es una cuestión de construir cotidianidad. Cada vez son más los movimientos que se acercan también a intercambiar, que se acercan incluso a nuestros lugares físicos, que no son solo nuestra sede central, sino todos aquellos comités de base que además cada vez surgen más porque en este engranaje que funciona también con respectivas comisiones, desde la Comisión Nacional de Organización se viene trabajando en un proceso de fortalecer justamente los comités de base y abrir más locales, llegando incluso a localidades que son alejadas, donde la presencia del Frente Amplio organizado era nula o escasa y hoy en día estamos presentes. Porque en esto de que también somos un país chiquito, también tenemos zonas rurales o zonas alejadas en las cuales incluso movilizarnos o estar presentes es complejo, pero esa capacidad de unir a diferentes personas de diferentes movimientos con distintas sensibilidades es algo bastante único y característico de nuestra fuerza política que también es motivo de orgullo, ¿no? Porque nosotros sabemos y entendemos que incluso cuando los tiempos y las coyunturas nos corren, tenemos la capacidad de saber que no deciden unos pocos en el Frente Amplio, que no deciden en una reunión a puerta cerrada, sino que decidimos todos y todas porque todos desde nuestro lugar construimos políticamente. Y eso también es algo a destacar. Yo recuerdo, por ejemplo, que es algo que le traslado a mis amigos y a mis amigas en cuanto a la primera vez que participé de la mesa política. De llegar desde mi comité de base a ese espacio de representación y encontrarme, por ejemplo, charlando y intercambiando mano a mano con compañeros y compañeras parlamentarios, que yo no sé si eso en alguna otra parte del mundo sucede, pero a nosotros sí nos sucede. Y eso es de una generosidad y de una fraternidad tan enorme que es digna de mencionar, porque esas son las cosas que entusiasman y que hacen que cualquier vecino y vecina se anime y se acerque a participar, porque sabe que lo que traslada, que sus inquietudes después son elevadas y plasmadas, colectivizadas y pensadas para poder darle respuestas. Entonces me parece que esas son las cuestiones que nos caracterizan y que hacen que uno se quiera sumar y que los movimientos nos acompañen y que las bases tengan tanto empoderamiento y tanta participación en nuestra estructura. Pues muchas gracias por la respuesta. Además, creo que hemos tocado la pregunta que os quería hacer, que tenía que ver con cuáles son las ventajas comparativas del trabajo, digamos, en relación entre los partidos, actores sociales y movimientos sociales de base. No sé si, creo que la hemos respondido, pero no sé si queréis añadir algo más, porque como decimos, la situación en Europa es diferente. Hay desde posiciones políticas e ideológicas que dicen que eso se tiene que trabajar en antagonismo de alguna manera para, ¿no? El control del poder, etc. Hay otras casuísticas en las que ha habido esa relación y ahora hay un alejamiento o rupturas. Em, entonces, teniendo en cuenta el contexto, digamos, europeo, ¿no? ¿Alguna ventaja comparativa más que queráis añadir? Aunque ya habéis dicho bastantes, pero por si queréis reforzar alguna idea. Yo agregaría algo que debió haber sido el principio, capaz, que tiene que ver con el de dónde venimos, ¿no? ¿Por qué nos resulta, entre comillas, relativamente
accesible el conversar con el mundo de las organizaciones sociales. Y es que, en realidad, el Frente Amplio nace hace 53 años como producto de lo que fue la unidad de la lucha en la calle, de lo que fue, por ejemplo, la creación de la CNT en el año 1964, o sea, la Central de Trabajadores, cuando se logra una central única en el Uruguay en el año 64. Y al mismo tiempo, el primer programa del Frente Amplio resume, sintetiza lo que fue, decíamos en el 64, la creación de la CNT. En el año 65 se convoca lo que se llamó el primer Congreso del Pueblo, que fue una instancia que a partir de la creación de la CNT se convoca con múltiples organizaciones sociales y elabora un primer programa, pero desde la sociedad organizada. El Frente Amplio nace en el año 71 y nace a partir de lo que es la unidad en la calle, la unidad de los trabajadores, la unidad en la lucha, en la movilización popular, la unidad también en cuestiones terribles, como fue la muerte, el asesinato de estudiantes en la calle durante lo que se denomina el Pachecato, de lo que fue la sucesión de medidas prontas de seguridad, una tras otras, que se fueron dando también dentro del gobierno de Pacheco Areco, finales del 60, primer año de los 70. Ahí se va forjando la unidad política. Pensemos que en el Uruguay el primer muerto por torturas es del año 72, previo al golpe de Estado. Es un albañil del departamento de 33, departamento del Uruguay, que se llamaba Luis Batalla, frente amplista, demócrata cristiano, que fue secuestrado, torturado y muerto en un cuartel. Entonces, pongo este ejemplo, así como el de los estudiantes, el primer mártir estudiantil, el 14 de agosto de 1968, que fue liberarse, estudiante de odontología, comunista, muerto en la calle por un policía. Y a él lo sucedieron una decena más de mártires estudiantiles. Entonces, ahí se va forjando esa unidad que se termina no se termina, digamos, cuaja en lo que es la creación de la unidad política del Frente Amplio. Entonces, ahí hay un elemento muy fuerte, porque no es una reunión en un conciliábulo de personas todas muy instruidas, muy políticamente claras, muy, ¿no? que lo eran, digamos, nuestros padres fundadores, pero no es una buena idea, ¿tá? Alguien que se le ocurrió, yo siempre pongo el ejemplo, acá en Uruguay hay un libro de cocina que los que somos un poco más grandes conocemos, que se llama El libro del Crandon, que es un libro de recetas de cocina. Y no es, para generar un frente amplio, no es tomar una receta y decir, bueno, pongo 2 tazas de harina, un huevo, agua, revuelvo y lo pongo al horno. No es así. O sea, el Frente Amplio es un proceso que, o sea, desemboca en el Frente Amplio un proceso de unidad que se da a lo largo
de toda la década de los 60 y finales de los 50, del 56 para adelante, para ser precisos, en un país que firma su primer carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en el año 58. Digo esto para entender por qué esa lucha de los 60, al influjo incluso de la Revolución Cubana, que tiene un valor impresionante, y se logra generar esta unidad política que es el Frente Amplio, incluso con visiones totalmente diferentes, no sobre Cuba, sobre la cual hay unanimidad en el 71 cuando se crea el Frente, pero sí, por ejemplo, sobre el socialismo real. ¿Está bien? Y así todo juega, si habrá sido fuerte esa unidad en la calle, la lucha y la unidad de los trabajadores en la CNT y el programa del Congreso del Pueblo, que logra saltar, superar esas visiones y igualmente juntar a apostólicos romanos con comunistas.